Hola a todos, me llamo Jaime, quiero darles la bienvenida a esta sección de Bitácora Astrológica, donde vamos a ver diferentes cartas natales de una variedad de autores basados en obras escritas que nos sirven tanto para aprender de astrología como para educar un poco sobre el trabajo de estos personajes, haciendo resumen y reseña de diferentes libros que vamos a estar viendo. Okay. El primero en la lista que vamos a estar mirando es este libro sobre Sigmund Freud. Está titulado Un viaje a las profundidades del yo. Es un resumen de la filosofía y teorías de Freud por el autor Marc Pépiol-Marty. Comencemos. El padre del psicoanálisis nació un 6 de mayo de 1865 en Pribor, lo que es hoy en día República Checa, siendo el hijo mayor de 7 hermanos de una familia de escasos recursos. Se muda a Leipzig y luego a Viena cuando Freud tenía tan solo 3 años de edad. Más adelante en su vida, en 1876, decide estudiar medicina, que era lo más parecido a lo que quería estudiar, donde investiga células nerviosas de animales, pero eso realmente no le apasiona. Así que en 1885 va a París a estudiar neurología. Se asemejaba mucho más a lo que quería aprender realmente y lo que lo influencia fuertemente en su camino al desarrollo del psicoanálisis. El 17 de junio de 1882 se casa con Martha Bernays, con quien tiene 6 hijos, para consolidar su posición en la sociedad vienesa, de la cual vamos a hablar más adelante. En la década de 1890 y 1900 es donde desarrolla sus teorías más famosas. Dota la psiquiatría desde una base psicológica y estudia pacientes con trastornos psicopatológicos. Crea el psicoanálisis dándole nombre como tal en un artículo el 30 de marzo de 1896, donde inicia la terapia para la neurosis, que era algo muy común en la época, el pronosticar o diagnosticar a los pacientes con ataques de neurosis, sobre todo a las mujeres. En 1908 funda la Sociedad Psicoanalítica de Viena, nacida de encuentros con estudiantes de la Universidad de Viena, donde se sostenían ese tipo de charlas. Y un par de años después, en 1910, funda la Asociación Internacional de Psicoanálisis, donde encuentra oposición en su método por parte de los médicos de la época por su forma invasiva de estudiar la vida sexual de sus pacientes. Se le consideraba que era un método muy invasivo y poco pudoroso para la época. En junio de 1914 empieza la Segunda Guerra Mundial y con esta la escasez de pacientes para Freud. Esto junto a la búsqueda antisemita de la Segunda Guerra Mundial, se muda a Londres en 1938, donde estaría los últimos años de su vida. Entonces, alrededor de 1920 empieza a aparecer los síntomas del cáncer de paladar, ya que era un famoso fumador, fumaba muchísimo el señor, y eso es lo que lo lleva a tener 16 intervenciones quirúrgicas en la boca y una prótesis que le tuvieron que poner. En 1930 gana el premio Goethe en Frankfurt como reconocimiento público a su trabajo, y Anna Freud, que es su última hija, le ayuda mucho, tanto como enfermera, a atenderlo mientras él está enfermo, y como colega, ya que desarrolló ideas y teorías importantes para el psicoanálisis como tal. Finalmente, muere en la noche del 22 de septiembre de 1939 en su amada Londres. Es una ciudad que aprendió a querer mucho. Eso fue la introducción como tal de un resumen de la vida de él. Ahora vamos a ver el análisis astrológico de su carta natal, la carta natal de Viena y la carta astrológica que estaba el día de su muerte. Vamos a analizar todo eso por partes. Entonces, después de toda esa introducción de la línea de tiempo, ya metámonos en materia con el análisis como tal astrológico. Parece que siempre existe una correlación entre el momento o la época en la que se descubre un planeta y lo que se descubre o quienes llegan al foco de atención pública en dicho momento, que representan la energía y conceptos que se le atribuyen a dicho planeta, especialmente los planetas personales, es decir, los planetas después de Saturno. En este caso, el caso de Freud sería Neptuno. Neptuno fue descubierto en 1848, tan solo 8 años
antes del nacimiento de Freud. Es un planeta transgeneracional, lleva todo un proceso, es bastante largo, y las personas que vienen a representar y a dar a la luz ese tipo de energías que trae ese planeta y que son conceptos que aparecen en la humanidad, toma toda una generación, toma mucho tiempo, pero él fue de los primeros en demostrar y en hablar temas que se le atribuyen a Neptuno o a Piscis en la astrología. Neptuno se relaciona con la casa 12 en la astrología, que rige varios temas, pero en este caso el más relevante sería el inconsciente humano. Freud decía que el inconsciente es realmente quien manda y donde se derivan los impulsos turbios del sujeto, y le dedica su vida al estudio de este principalmente. Tiempo después vendría el movimiento artístico del surrealismo en 1924 a 1945, como les digo, es toda una generación, no es una cosa de un día para otro, pues, que es otro tema neptuniano, donde los artistas conquistan otros mundos fuera de la lógica racional, que eso es lo que es Neptuno. Se opone a una casa mercurial, que es la casa 6, es una casa más mental, más racional, más organizada. La casa 12 se opone, como les decía, a la casa 6, y este movimiento del surrealismo es donde se destacan artistas como André Breton y Salvador Dalí. Freud vive la mayoría de su vida en Viena, que va a ser la primera carta en analizar. Esta es la carta de Viena, el 22 de diciembre de 1854. Ahora, vamos a ver primero qué pasaba en Viena. Como pueden ver en la carta, hay varios aspectos que vamos a analizar. En Viena existía una variedad de factores restrictivos con respecto a la libre expresión de la sexualidad, especialmente a las mujeres. Cuando los Habsburgo toman el poder del imperio, se da en un ambiente de estructura muy rígida en cuanto a cómo un individuo debía comportarse e ir escalando en la escala social, cómo ir subiendo en esa escala social. Un hombre tenía que comportarse de X manera, una mujer de cierta manera, y el propósito siempre era seguir esa estructura que ya estaba montada. Eso era muy evidente en Viena. Entonces este se ve en diferentes lados desde el punto de vista astrológico. Primero está la T cuadrada, que está entre Saturno en Géminis, marcando un límite a la palabra. Saturno son los límites y Géminis representaría lo que se puede hablar, lo que se puede decir, es la capacidad de tener otro punto de vista. Y este está en oposición a Mercurio en Sagitario, donde no se podía hablar de otro tipo de filosofía o tener otro método de aproximación a la verdad de las cosas que no fuera el dogma ya previamente impuesto, ya que ese era el pensamiento acordado, por así decirlo, para la época. Y este está en cuadratura a Neptuno en Piscis, donde hablaríamos del colectivo y el inconsciente que estaba emanando por los poros de los síntomas psicopatológicos en la alza. Entonces, estos puntos tensionados dejaron como único punto de salida a los 13 grados de Virgo. O sea, la T cuadrada es un punto, es una figura de tensión entre tres planetas que deja un punto libre, y en ese punto libre es que se puede encontrar la solución a esa tensión. Eso quiere decir que había una necesidad de verbalizar todo aquello que estaba por debajo de la superficie, donde se requería que el velo de esa pulcritud falsa que tenía tendencias turbias saliera a la luz y se pudiera racionalizar e ir sacando del inconsciente colectivo de la sociedad. La realeza de Viena pasaba por un momento así, donde se destiñe su imagen o algo que quiere salir a la luz a como de lugar, así sea frustrando las estructuras previas. Esto lo vemos por el tránsito de Lilith en Leo. Esto tiende a salir de manera dramática, esa información tiende a salir de manera dramática, donde se les descubren anillos de prostitución y orgías secretas que sostenían los nobles, donde se podía observar la hipocresía de lo que ya se tenía armado como lo que era correcto y pulcro, es decir, de puertas para afuera era una cosa y de puertas para adentro era algo completamente diferente en la sociedad, y sobre todo en los nobles y la realeza de Viena. Para las mujeres había un código estricto de comportarse y de vestir. Incluso para los hombres no era bien visto que atendieran a lugares donde se ofrecieran servicios de prostitución, y sin embargo existía una alza en los casos de enfermedades sexuales. Entonces sumamos una cosa con la otra, como les decía, las cosas no sumaban.
Todo el mundo se supone que se estaba comportando de una manera muy correcta y muy correcta para lo que era la estructura del momento y lo que se decía que se podía y no se podía hacer. Pero detrás de cámaras, detrás del telón, a puerta cerrada, como quieran decirle, era otra cosa completamente diferente. Era algo mucho más turbio. En pocas palabras, todo era un reino neptuniano, de apariencias, disfrazando de un tinte saturnino y leonino, entre rigidez e histrionismo. Lo que les estaba diciendo. Y Freud vendría con su trabajo a amenazar ese velo de mentiras que estaba presente en Viena. Ahora, aquí vemos la carta de nuestro protagonista Sigmund Freud. Freud tenía el Sol en Tauro, un signo fijo enfocado en los placeres del cuerpo, la materia y la solidez, con un ascendente en un signo contrario, es decir, Escorpio, mostrándose y tomando un camino de vida intenso, profundo, analítico, con énfasis en el poder de la sexualidad. Eso es lo que significa tener un ascendente en Escorpión. La luna la tenía en Géminis, que le daba una aptitud para debatir sobre temas diferentes temáticas, siempre observándose a través de su relación con sus pares, su conocido sentido del humor. Se decía que tenía un muy buen sentido del humor y le marca la necesidad de comunicar aquellas ideas transformadoras sobre el desarrollo de la sexualidad en el proceso de un individuo, ya que está en la casa 8. Esa luna está en la casa 8, que es una casa escorpiana, que rige esos temas de la sexualidad, lo que está oculto, lo que nos da miedo decir, etc. Pero vamos a ver más de eso en aplicación en un momento. Freud básicamente nació con una carta que revela lo que fue su vida y su obra. Ya que tiene varios aspectos a Neptuno. Como estábamos diciendo, Neptuno, dentro de varias cosas, rige el inconsciente. Él tiene un montón de aspectos en su carta natal que son relacionados a Neptuno y marca ese énfasis, ese enfoque a desarrollar qué era lo que estaba ahí, a encontrar qué es lo que estaba ahí. Empecemos por cada uno de los aspectos que tenía él, empezando con un sextil Neptuno al Sol, lo que muestra que tiene un talento para comprender el inconsciente y la psique. Eso es lo que significa un sextil. Y al tener el Sol en la casa 7, le daba especial interés a lo que encontraba dentro de la mente del otro, qué lo hacía comportarse de la manera como lo hacía, qué era lo que hacía que la otra persona pensara y actuara de cierta forma, condicionado por el inconsciente. Me interesaba mucho eso. Y cada vez que terminaba una terapia con un paciente, él se tomaba su tiempo para autoanalizarse, para poder indagar no solo en quienes atendía, sino en sí mismo para comprobar sus teorías. Obviamente era muy complicado de hacer una hipnosis a sí mismo es complicado, pero en el momento era un tema tan nuevo que pues él tenía que investigar en sí mismo, tratar de comprobar la idea en sí mismo, porque realmente era algo muy novedoso. No había precedentes antes de esto, realmente. Ahora, lo siguiente es que vemos también que tenía el Sol en conjunción a Urano, lo que le da aspectos como si fuera un Sol en Acuario. ¿Eso qué quiere decir? El Sol en aspecto a Urano le da tintes de pionero, con ideas diferentes a la época, ideas que iban más adelante que la sociedad presente, atreviéndose a pisar un terreno que no había sido explorado. Esa es la energía de Urano. A este Urano también le hace sextil Neptuno, hablándonos de esas ideas brillantes sobre el inconsciente que comparte con los demás, pues eso que también está en la casa 7, su Urano está en la casa 7. Y la casa 7 es lo que representa a el otro en astrología, representa la otra persona. El siguiente aspecto a Neptuno es el sextil a Mercurio, donde este le da una facilidad para poner en palabras y racionalizar el inconsciente y el mundo onírico. Poner en palabras lo que es ese mundo como amorfo, de ideas que no tienen forma aún, son solamente como un concepto. Le da la capacidad de racionalizarlas, de ponerlas en palabras, de compartimentalizarlas, de poder decir esto es esto, ese sentimiento es esto, este pensamiento es esto, esta pulsión es esto. Eso es lo que le daba, ese sextil le daba ese talento para poder hacer sus obras, escribirlas, hablar al respecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Han habido películas que salieron años después de las teorías de Freud.
que le hacen una referencia a sus teorías, como lo vemos en la película Eyes Wide Shut, donde los protagonistas son Tom Cruise y Nicole Kidman, donde son invitados a una reunión privada de la alta sociedad y al llegar ahí tienen que usar una máscara como todos los demás, y en esta se aprovecha para hacer todo lo que no podían hacer abiertamente, es decir, hacían orgías, consumían en exceso, etc. Esta película es un homenaje que hace el director Stanley Kubrick a Freud, quien se enfoca a darle luz a lo que estaba pasando en privado con los nobles en Austria en esa época. Es una referencia a lo que sucedió realmente. Continuemos con la carta de Freud. Tiene un quintil entre Neptuno y el medio cielo en Leo. El medio cielo en la astrología representa nuestra imagen profesional, pero el quintil es un aspecto de incomodidad, así que él causa cierta incomodidad a otros médicos y colegas, a la realeza, que es Leo, y a la apariencia que querían seguir teniendo, ya que hablar de la sexualidad abiertamente era muy escandaloso para ese momento. Ahora, en cuanto a su trabajo como tal, vemos la casa 6. La casa 6 es donde se observa el trabajo, que es una casa de tierra, donde está Venus en Aries en conjunción al nodo norte, el cual marca el destino del alma. El nodo norte marca el destino del alma, hacia lo que siempre nos está tirando el alma a que le apuntemos. Así que está dispuesto, esto nos dice que está dispuesto a dedicarle su vida a su labor y además con Venus tiene un gusto marcado, un deseo por incurrir en estos temas, pero debía hacerlo solo, que es uno de los factores que se le atribuye a la energía ariana. Ese es el Venus en Aries que les estaba diciendo. Lo que se fue viendo en el proceso de su carrera. Siempre que trataba de hacer colaboraciones con otros, se terminaban yendo de su lado por su arraigo tan fuerte a su método que ya no resonaba con sus pares. Es decir, Freud trató de colaborar con otros psicólogos, psicoanalistas que trataban de aportar a sus ideas, de entender las teorías de Freud, pero con esa casi que obsesión por demostrar su teoría como él la veía, fue ahuyentando a sus posibles colegas. Ahora, el regente de la casa 6 es Marte. Se encuentra en el signo de Libra en la casa 11, en conjunción a Lilith. Lilith habla de escándalos, temas tabúes y frustraciones, mostrando que por más que su método de acción preferido hubiese sido encontrando a alguien a quien le pudiera dejar su legado, se terminaban frustrando sus alianzas. Ahí está, Lilith junto a Marte, que significa en aplicación en términos prácticos, pues esto. Pero sería él quien tendría una posible obsesión con encontrar la verdad de lo que yacía en el inconsciente y lo que la gente deseaba, pero no se atrevía a decir. Ese Marte hace un quintil al otro regente de su carta, que es Plutón, en la casa 6, al tener ascendente en Escorpio, que nos viene hablando más de su tema con la salud. Teniendo un ascendente en Escorpio, como estábamos diciendo, su camino de vida era analítico e intenso a las emociones y deseos. Pero al Plutón en Tauro, al estar en la casa del servicio y el trabajo, esa intensidad iba direccionada a hallar cómo servirle a los demás por medio de su labor. Pero al estar en aspecto de incomodidad hacia Marte, o sea un quintil, que es el segundo regente, cada vez que trabajaba fumaba, el cual le terminó causando un cáncer de paladar. El paladar y la garganta son las partes del cuerpo a las que se le atribuye la regencia de Tauro. Otro aspecto que nos habla de su enfermedad es Marte en trígono a Quirón, la herida, en la casa 3, casa de la comunicación, y en cuadratura a Plutón, al cual se le atribuye la regencia del cáncer como enfermedad. Ahora, tenía a Júpiter en Piscis en grado 29. Eso es un grado anarético o de exageración. En la casa 5, que es la casa de los hijos. Tuvo 6 hijos, de los cuales la última, Anna Freud, cumple el rol de Júpiter, el gran benefactor y el que trae regalos a nuestra vida. Entonces ella le llega como un regalo a él, ya que lo ayuda a cuidarlo por varios años de su enfermedad y a desarrollar teorías frente al psicoanálisis. Esto sobre todo en los años tardíos de su vida, donde ya el cáncer había hecho estragos en la salud de Sigmund Freud. Pero este Júpiter le hacía oposición a su Marte, es decir,
que debía hallar una conciliación entre su método de actuar y el regalo en forma de hija que se le presenta, donde, aunque quiera trabajar solo, ya no puede hacerlo por su estado de salud. Eso es una oposición. Una oposición entre dos planetas quiere decir que tiene que haber una conciliación entre lo que significa un planeta y lo que significa el otro, un punto medio. Sigamos con su luna en Géminis. La luna se halla en cuadratura en un aspecto difícil o duro a Neptuno. Su luna le pide hallar perspectiva y racionamiento a sus emociones, pero está en cuadratura a Neptuno, otro aspecto más a Neptuno, donde tiene que poner en palabras algo abstracto, causando transformaciones en sus discursos. En algunos de sus seminarios exponía su idea y luego subía a alguien al escenario pidiéndole que juegue de contrario, de escéptico, para que hallara huecos en sus argumentos para poner a prueba la solidez de su teoría. Sin embargo, este era un juego mental que vemos reflejado en su carta natal, donde su energía principal es fija. Es un Tauro ascendente Escorpio. Su energía principal es energía fija, aquella que sostiene o se sostiene donde está. Así que, en otras palabras, hacía ese ejercicio por comprobar que su argumento no tenía falencias y que estaba correcto en su postura. Era más un juego un poquito manipulador de parte de Freud, en mi opinión. Otro aspecto a Neptuno es que por los grados en los que se encuentra, ese sale por el medio cielo en Leo. Al mezclar lo que significan estos conceptos simbólicos, hablaría que encontraría la fama y el reconocimiento de sus descubrimientos y obras sobre el inconsciente. Una de las afirmaciones que hizo Freud fue que la histeria se podía presentar en cualquier persona puesta en las condiciones correctas para estimular un ataque. Estos se producían en aquellos individuos donde no existía conciliación entre el consciente y el inconsciente, en el cual la mente consciente reprimía fuertemente memorias traumáticas que, al hallarse en situaciones similares, la persona pierde el control, ya que el inconsciente dispara todo tipo de alarmas como si estuviera reviviendo el evento, y el cerebro se pone en modo de alerta extrema, causando un ataque de histeria. Cualquier persona, como dice Freud, podía sufrir de un ataque de histeria. Simplemente era que se dieran las situaciones correctas y ya. Que un olor, una persona, un lugar, lo que sea que fuera, que recordara alguna parte de una memoria traumática, cualquier aspecto medio similar, y empezaba la ansiedad, o depresión, o empezaba un montón de síntomas de que la persona no sabía explicar, pero venían de ahí. Eso, y luego pues perdía la cordura, que era lo que ya se le denominaba como el ataque de histeria. Siguiendo en la carta de Freud, hay 2 3 cuadradas que realmente pues es la misma, pero una envuelve a Marte y la otra a Lilith. Está compuesta por Júpiter en Piscis, Saturno en Géminis y Marte en Libra y Lilith en Virgo, dejando como punto de salida los 27 grados de Sagitario en casa 2. Sagitario es el signo de los filósofos, y la casa 2 es donde las cosas toman materia y se solidifican. Entonces, esa tensión planetaria, como la que habíamos ya hablado, tendría como resultado la solidificación de una filosofía de cómo analizar la vida a través de la exploración de lo que está más allá de la mente consciente. Ese fue el punto de salida de la tensión de esos planetas en la carta de Freud. Ahora, él desarrolla el método de asociación libre, el cual podemos ver conceptualizado en la simbología e interpretación de la carta natal. El método constaba de una hipnosis para llegar al inconsciente del paciente, pero en primer lugar hacía que la persona se pusiera cómoda y estuviera físicamente relajada, algo que habla de su sol en Tauro. Seguido a esto, empieza a tranquilizar al paciente, llevándolo a un estado donde la mente consciente no interceda para poder clavar el aguijón, por así decirlo, para extraer información, que es diciente de su ascendente en Escorpio. Pero el propósito para meterse a ese grado de intimidad y privacidad lo vemos en la casa en la cual está el regente de ese ascendente, que es Plutón, que está en la casa 6, la casa del trabajo y el servicio. Entonces él solo hacía esto con el fin de brindar ayuda a sus consultantes. Se mete en ese tipo de intimidad, pero con el fin de dar un servicio a su paciente. Una vez entrado en ese estado de hipnosis, le pedía al paciente que empezara a decir lo que apareciera en su mente, lo que sea que eso fuera, así no existiera un hilo lógico entre pensamientos.
La tarea del psicoanalista era unir esos pensamientos y ver la temática que los unía para desarrollar una hipótesis de qué era lo que yacía en el inconsciente del paciente y llegar a la raíz de lo que estaba causándole los síntomas. Otro aspecto que habla de sus posiciones en casa 6, una casa mercurial, es decir, de las palabras y el pensamiento, se viene viendo en una de las frases del libro La introducción al psicoanálisis en 1917, que dice: por medio de las palabras puede hacer un hombre feliz a un semejante o llevarle a su desesperación. Por medio de las palabras transmite el profesor sus conocimientos a sus discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes y determina sus juicios y decisiones. Las palabras producen efectos que constituyen el medio general para la influencia recíproca de los hombres. No podemos, pues, despreciar el valor mismo que éstas puedan tener en la aplicación en la psicoterapia. Como ven, eso es darle valor a las palabras que habla de esa nodo norte y Venus en casa 6, de esa casa mercurial. Hablando sobre la muerte de Freud, vamos a hablar sobre el último día de vida de Freud. Vamos a ver en la carta lo que estaba pasando, que podía llevar a una sumatoria de factores que nos podía llegar a decir que ese era el día que seguramente iba a desencarnar. Aquí está la carta de la muerte de Sigmund Freud. Nuestro personaje tenía Quirón, la herida, en casa 3, casa regente de los pulmones, los cuales tenía altamente afectados por su adicción a fumar. Ahí se encontraba Marte y la luna de tránsito, diciéndonos que esa herida estaría abierta y vulnerable, propensa a sufrir un impacto viendo ese Marte que pasa ahí por encima. Además de esto tenemos a Plutón, regente de la enfermedad del cáncer, en oposición a esa herida y en cuadratura a su Plutón natal en casa 6, casa de la salud, agregándole tensión al tema. Una cuadratura es un aspecto tenso, un aspecto donde estamos como en una esquina y tenemos que decidir entre una cosa u otra. Además de esto ya tenía 84 años, así que tenía la vuelta de Urano sobre Urano. De los planetas transpersonales, el único planeta transpersonal el cual podemos llegar a tener una vuelta entera es Urano, porque ya los que le siguen no hay ningún humano registrado que haya vivido tanto tiempo como para poder haber tenido una vuelta de Neptuno o de Plutón, así que llegamos hasta Urano, que es a los 84. Entonces aquí en la vuelta de Urano se experimenta cierto tipo de liberación, que eso es lo que se conceptualiza con ese planeta, una liberación de lo que nos ata, ya sea mental o físicamente. En este caso ya Freud probablemente se sentía atado e inválido por la vida y era momento de liberarse de su cuerpo, de su dolor, de lo que se quería liberar en ese momento ya era de su cuerpo físico como tal que le causaba dolor constante, incomodidad. Saturno, el planeta que nos pone un pare y nos restringe, nos hace asumir las consecuencias de nuestras acciones, ya que se le da la regencia del tiempo y la madurez. Estaba pasando por su casa 6, casa de la salud, como estábamos diciendo. En otras palabras, cobrándole su factura final por haber fumado tantos años, produciéndole el cáncer y la muerte. Tenía a Saturno en la casa 8, casa de la muerte y las transformaciones, en cuadratura a Lilith, que simboliza las pérdidas, la tragedia y las frustraciones, y el Sol ese día hacía conjunción partil, es decir, conjunción exacta por grados a Lilith, iluminando que este sería el momento donde partiría de su cuerpo. Encima de esto, el regente de su casa 8, Mercurio, también hacía conjunción con Lilith ese día. Esas conjunciones a Lilith del regente de su casa 8 que rige la muerte y el Sol es como la muerte de la esencia. Lilith, muerte, frustración, tragedia, en conjunción a donde estaba el Sol ese día, es como la muerte de la esencia de la persona, y junto al Mercurio que regía su casa 8, casa, como les decía, casa de la muerte, marca ese final doloroso. Ahora, la sumatoria de todos esos factores nos permite ver que estaba por partir del mundo en ese día. Listo, eso es todo por este libro, su resumen y análisis astrológico de este personaje tan interesante e influyente dentro del estudio de la mente humana. Espero les haya gustado, déjenme en los comentarios qué opinan sobre lo hablado, suscríbanse y denle me gusta para seguir viendo más de este contenido. Nos vemos en el próximo análisis, chao.